Seguimos hablando de las propuestas de los partidos políticos para este proceso electoral federal en materia de economía. Y como platicábamos en el programa anterior, un grupo de organizaciones de la sociedad civil ha trabajado durante las últimas semanas en construir lo que se ha denominado una agenda ciudadana para el México que nos merecemos. Y el día de hoy nos acompaña el presidente de la Coparmex, Juan Pablo Castañón, que es una organización de la sociedad civil, una organización que aglutina a empresarios, pero sobre todo empresarios con el carácter de ciudadano, que ha participado y que seguirá participando de manera importante en este esfuerzo de la sociedad civil, y va a platicar con nosotros el día de hoy sobre cuál es la propuesta de la Coparmex y de estas organizaciones de la sociedad civil en materia de economía, y en esta conversación vamos a contrastarla con las propuestas que están planteando los partidos políticos. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos. Encantado, Tulio, gracias por invitarme y felicitaciones por el programa. Muchas gracias, Juan Pablo. Pues para iniciar esta conversación me gustaría preguntarte, ¿qué es para ti ser un buen ciudadano? Ser buen ciudadano significa ser efectivamente un buen mexicano, cumplir con la ley que te corresponde, ser respetuoso por los derechos de los terceros y participar activamente en tu pequeña o grande comunidad, en las organizaciones a las que perteneces, ser una persona activa, propositiva, exigente, pero al mismo tiempo con propuestas. Mencionaba al inicio de la conversación que Coparmex, una organización de carácter empresarial, pero que también los empresarios son ciudadanos y los empresarios pues, tienen la posibilidad de participar en cualquier actividad que vaya a mejorar la calidad de cada uno de los servicios que presta en el país. Nos gustaría un poco que nos platicaras desde el punto de vista de la Coparmex, ¿qué significa el México que merecemos? El México que merecemos es un México democrático, transparente, que combata la corrupción y la impunidad, sobre todo, que haya una cultura de legalidad que nos garantice instituciones sólidas, firmes, que hagan cumplir la ley y el que no la cumpla tenga consecuencias. El México que merecemos es un México de paz, un México de prosperidad, un México de formación de talentos, un México de desarrollo. El México que merecemos es una sociedad exigente y altamente participativa, con políticos transparentes y comprometidos a la rendición de cuentas. Platicamos también de que organizaciones de la sociedad civil como Coparmex y otras han construido una agenda ciudadana de cuáles consideramos que son los temas más relevantes que deben impulsar los diputados que van a ser elegidos para el próximo Congreso, para los próximos 3 años, y que consideramos debemos tener nosotros los ciudadanos la capacidad de decirles a los legisladores, pero sobre todo exigirles de cuáles son las prioridades en las reformas que ellos deben llevar a cabo en la agenda legislativa. En la agenda legislativa y en los puestos también del Ejecutivo que se darán 1014 alcaldes y los 9 gobernadores. Es importante que tomemos todos en cuenta que hoy estamos en un tiempo del ciudadano. La política pública tiene que estar centrada en el ciudadano. Y ya evolucionó nuestra democracia y nuestra participación como sociedad para estar en un tiempo en que los ciudadanos, la sociedad, imponga una agenda. No queremos invitar a los candidatos a que nos digan lo que piensan sobre nuestra comunidad y nuestro México. Queremos invitarlos a que nos escuchen lo que nosotros queremos como agenda mínima ciudadana en temas como en la economía, como en la educación, la justicia y la seguridad, para tener pleno Estado de Derecho, en temas como el gobierno transparente y la participación y calidad de vida, la participación de la sociedad y que la sociedad eleve su calidad de vida. En esos 5 temas queremos que nuestros legisladores tengan un compromiso con indicadores específicos para ir rindiendo cuentas de cómo vamos cada 90 días. Desde tu punto de vista, Juan Pablo, ¿cuál debe ser el perfil, los atributos y las características que queremos nosotros los ciudadanos de los diputados federales? Primero que nada, un ciudadano comprometido, un ciudadano que tenga un historial que nos haga sentir orgullosos de él, un ciudadano que, independientemente de cuál sea su capacidad intelectual, sobre todo que sepa que su compromiso está en construir un México que merecemos. Podríamos decir que necesitamos grandes eruditos para tomar las grandes decisiones del país,
pero si las grandes decisiones se toman de una manera alejada de la sociedad, de manera diferente, en diferente curso de lo que la sociedad quiere, de nada nos va a servir. Necesitamos ciudadanos transparentes, comprometidos, de buena voluntad y que vean el México que merecemos y que rindan cuentas. La rendición de cuentas me parece que es uno de los objetivos fundamentales que nosotros los ciudadanos debemos seguir exigiendo. Hoy hay avances importantes, pero me gustaría un poco entrar a platicar contigo, Juan Pablo, de lo que veíamos en la primera parte del programa, antes de entrar en la entrevista, de cuáles son las propuestas que están planteando los partidos políticos en materia de economía. El primer elemento que están planteando es que debe utilizarse una reformulación del modelo económico, sobre todo los partidos políticos que son de oposición, en el sentido que la economía debe ser el instrumento para combatir la desigualdad y la pobreza. ¿Qué opina la Coparmex sobre políticas públicas que reduzcan de manera drástica la desigualdad y que de manera importante combatan la pobreza? Los dos principales problemas que tenemos en México para alcanzar el desarrollo es la seguridad y la desigualdad. Y evidentemente todos tenemos que trabajar en ambos problemas haciendo lo que a cada quien nos corresponde. Pero incluso dentro de la desigualdad yo separaría las causas y algunas manifestaciones de la misma desigualdad. Porque no es lo mismo la pobreza extrema que algunos indicadores de pobreza o de falta de calidad y de oportunidades para las personas. Todos tenemos que combatir, todos juntos, con toda la fuerza del poder público y privado, la pobreza extrema en este país. No es posible que tengamos en México personas que no tienen seguro su cobijo, su vestido o su alimento para el día de mañana. Eso lo tenemos que combatir. Unos con recursos públicos que damos los mexicanos y otros brindando mayores oportunidades de empleo para las personas que hoy no tienen un empleo. Y otros tantos brindando lo mejor de sí mismos, del propio sistema, para darles formación, educación, que les dé oportunidades hacia el futuro. En esas tres políticas tenemos que hacer cada quien lo que nos corresponde. Pero debemos de tener como objetivo que en los próximos 5 años o 7 años erradiquemos la pobreza extrema de México. Ese es por un lado. Por el otro lado hay que brindar oportunidades, cumplimiento de la ley, pero necesitamos condiciones de prosperidad para todos los mexicanos. Y eso se da, las oportunidades y la prosperidad, solo a través de la iniciativa de las personas, la iniciativa de los particulares, juntos, trabajadores y empresarios, haciendo generar valor para que haya reinversión, haya posibilidades de crecimiento y por tanto de generación de oportunidades de empleo y buenos salarios o mejores salarios para las personas. Es decir, la iniciativa de los ciudadanos que esté conjugado en su rol como parte de un agente económico, en su rol como parte de un actor social que está demandando y exigiendo, en su rol como parte tal vez de una organización política que está compitiendo y que tiene que rendir cuentas también a nosotros como ciudadanos. Así es, ya los escenarios mesiánicos donde una sola persona o un grupo pequeño de personas nos van a resolver lo que los ciudadanos necesitamos para el México del futuro, esos ya desaparecieron. Hoy son escenarios de todos juntos y cada quien en lo que nos corresponde. Juan Pablo, platicabas un poco ahorita de la importancia del empleo como uno de los elementos fundamentales para detonar el crecimiento económico y el desarrollo integral. En las propuestas de los partidos políticos para este proceso electoral, muchos hablan de la desvinculación del salario mínimo. ¿Qué opinión tienes tú respecto a esta propuesta? Bueno, la desvinculación es importante porque está ligada a muchísimas leyes, presupuestos, gasto gubernamental, que es importante desvincular. Pero también es importante desvincular los paradigmas que están alrededor del salario mínimo. De los últimos 25 años para acá, después de la gran crisis del 95, 94, 95, en la economía formal, en el diálogo social, con la nueva cultura laboral que entonces la Coparmex propuso junto con CTM y CROC, el diálogo social entre empresarios y trabajadores por la eficiencia, por la generación de valor, por la mutua responsabilidad de las partes como factores de la producción, nos ha llevado a elevar los salarios reales de los trabajadores en las propias empresas, de tal forma de que mientras que hace 25 años el 70 o 75% de los trabajadores en la economía formal ganaba un salario mínimo en las distintas áreas de profesionales que cubrían, que el salario mínimo los contempla también,
Hoy solo el 5% o menos de los trabajadores en la economía formal están con un salario mínimo. El resto de los trabajadores están con 2, 3, en promedio 4 salarios mínimos. ¿Qué significa? Significa que hemos venido avanzando en la generación de valor y en la generación de mejores ingresos para los trabajadores. Por el otro lado, en la economía informal sí tenemos un grave problema. 6 millones de mexicanos que reciben solo un salario mínimo general. Y ahí tenemos que trabajar en la formalización y tenemos que trabajar en un sistema de referencia que obligue en la referencia en la economía informal para que pague salarios más dignos a los propios trabajadores. Y te platico ahí lo que un día un empresario alemán me dijo para justificar el por qué tenían que pagar tan altos salarios a los trabajadores en Alemania. Decían, las circunstancias nos obligan, pero es por eso que los empresarios nos hemos enfocado a que en la empresa generemos productos de alto valor agregado para poder pagar esos salarios. La economía formal ha venido avanzando en la productividad, la eficiencia, la innovación. El reto todavía es mucho mayor, pero cualquier empresa que no esté en la formalidad y que necesite pagar mejores salarios, se preocupará por tecnología y por innovación, y esto será un círculo virtuoso para la economía. Es decir, que los incentivos que establezca el sistema regulatorio, que establezca el financiamiento público para las pequeñas y medianas empresas, pues vayan en el sentido de lograr la formalidad. Porque hoy pareciera, y nuestros amigos que nos ven, muchos ciudadanos, dicen, oye, pues yo siempre he tenido la intención de poner mi propio negocio, pero difícilmente puedo acceder a una fianza para poder pagar la renta o los primeros meses de renta del local que he elegido. Difícilmente cumplo con las condiciones que me pide el órgano financiador público para poder tener un crédito para microempresa. Difícilmente he logrado yo poder tener el contador que me lleve perfectamente el estado financiero y esté reportando al sistema de administración tributaria. Es decir, hoy como que pareciera, Juan Pablo, y tú que llevas una relación importante con los empresarios y eres una voz importante del sector empresarial en el país, de que vivimos dos Méxicos. El México de las empresas formales, pero también el México de muchas personas que han decidido querer ser formales, pero que no encuentran los incentivos adecuados para poder llegar a esa parte de la economía. Sí, la legislación y el sistema económico fiscal alrededor de y la regulación alrededor de las empresas parece que le diera los incentivos a las empresas para irse a la informalidad. Así es. Porque la cantidad de regulaciones que hoy que tenemos en México, la ley incluso para aplicarla no mide el tamaño de las empresas. Se aplica igual para una gran empresa que tiene una estructura que para una microempresa que es de una sola persona o de 5 personas solamente. Y para atender toda la regulación que existe en materia de seguridad social, en materia fiscal, en materia laboral, municipal, estatal y federal, se requiere un ejército de personas para poderlos atender adecuadamente. Y cuando una empresa tiene 5 o 10 trabajadores, para atender todo esto necesita llenar los formatos, atender a los inspectores, que todos los días cae uno, y además con la guillotina de que si no pagas el Infonavit, ya tienes recargos, multas e intereses que te va a salir mucho más caro, o cualquier otra de las obligaciones que se tienen. Tenemos que enfocar política pública de acuerdo al tamaño de las empresas y simplificar. Si nosotros proponemos que si la pequeña y la mediana empresa tiene un solo formato, en una ventanilla virtual, en lo cual puede comprobarle a la autoridad que está cumpliendo con la legislación de acuerdo al tamaño de su empresa, simplificaríamos mucho la carga de gestión empresarial y podríamos liberar recursos para que las empresas tengan oportunidad para crecer. Por un lado, de regulación, por otro lado, financiamiento. No existe el suficiente financiamiento y lo decías muy bien, la banca de desarrollo como nunca o como hacía mucho no la teníamos, está fortalecida. Está suficientemente robusta como para ser más agresiva para financiar la innovación, la reconversión industrial, una nueva línea de producción, una nueva máquina que la pequeña empresa pueda comprar para adquirir y generar valor y entonces tener mejores productos para estar en el mercado. Y por último, una nueva ley fiscal que nos permita deducibilidad de las inversiones, que nos permita liberar recursos, que nos permita dinamizar nuestra economía. También los partidos políticos en sus plataformas registradas ante el Instituto Nacional Electoral hablan de una segunda reforma hacendaria y hablan de una reforma hacendaria integral, que lo que busque es que sea, como bien lo has apuntado tú hace un momento, un factor para detonar el crecimiento económico, un factor
para sustentar el crecimiento de las pequeñas y las medianas empresas. Desde el punto de vista tuyo, Juan Pablo, ¿cuáles son los aspectos si los legisladores toman la decisión de impulsar una reforma hacendaria que deban incorporarse en estos próximos 3 años? Facilidades para que las empresas o los emprendedores puedan innovar y generar productos disruptivos, proyectos que verdaderamente generen valor. Ligar a las empresas o a los emprendedores con la tecnología, la innovación, el talento mexicano que está en centros de investigación y en universidades. Pero no solamente para firmar un convenio, sino para que haya incentivos económicos para estar unidos y generar una patente y ponerla en el mercado. Y todo aquel que lleve a mercado una innovación, que tenga un premio por varios años para poder impulsarlo, para que pueda crecer, o tenga un financiamiento para implementar. Necesitamos cambiar el chip de que nuestra economía sea punitiva para pescar al que esté haciendo las cosas mal, que lo tenemos que seguir teniendo, pero no todos tienen que pagar por unos cuantos, sino que al revés, la política pública sea promotora de la innovación, promotora del emprendimiento, de todo aquel que esté dispuesto a arriesgar con su talento, su pequeño patrimonio y su tiempo, la generación de nuevos proyectos para generar valor y por tanto oportunidades para las personas. Hablas de 2 conceptos fundamentales, innovación y emprendimiento. También hablan las propuestas de los partidos políticos de consolidar la reforma laboral que hace algunos años, y tú acabas de mencionar, donde la Coparmex participó de manera preponderante. ¿Cuáles consideras tú que son los aspectos que deban fortalecerse de la reforma laboral que aún no se han aterrizado? O si tú consideras que ya viene en buen camino la instrumentación de la misma reforma. Los criterios. Se necesita esclarecer los criterios mediante los cuales podemos contratar con seguridad jurídica a jóvenes que solo puedan venir a trabajar por algún tiempo específico, es decir, por horas, para que puedan tener sus prestaciones. O los criterios de contratación de outsourcing para hacer de esta figura un instrumento de desarrollo y no un instrumento castigado y peyorizado por opiniones generalizadas. Necesitamos estar conscientes que en algunas áreas de la industria la contratación de terceros que sean especialistas en alguna labor específica en la empresa son importantes para la competitividad global. Y México es uno de los países más abiertos al mundo. Necesitamos entonces establecer estos criterios que nos permitan dar certeza jurídica a la contratación. Y por el otro lado, necesitamos una gran colaboración por parte de nuestras autoridades, porque inspecciones laborales se tienen desde lo municipal, lo estatal y lo federal. Primero un solo criterio y en un criterio de aplicación de la ley promotor. Porque si seguimos aplicando la ley punitivamente, es decir, ya te caché porque estás haciendo las cosas mal, estamos fomentando la corrupción y estamos devaluando la economía. Sino que por el contrario, el inspector sea un asesor del propio empresario o de la empresa y les diga, mira, todo esto lo estás haciendo mal, esta es la forma para corregirte y tienes tantos meses para hacerlo. Incluso si se requiere inversión, aquí están instrumentos de financiamiento para que lo puedas hacer. Si esto lo adecuamos a cada tamaño de empresa, para que sea factible para las empresas, y entonces sí tendremos empresas más profesionales, con personal mejor calificado, más capacitado, y entonces sí cumpliremos con la ley en la calidad de vida que la ley pretende tener para las condiciones laborales. Pero todo esto hay que adecuar a una realidad que en México tenemos, una gran cantidad de empresas que mueren antes de los 2 años o que mueren antes de los 5 años. El 70% de las empresas pequeñas en México mueren antes de los 5 años. Y eso es una tristeza, porque aún así, con tanta regulación, estamos observando cómo siguen muriendo las mismas y cómo cada vez se crean menos empresas. Antes crecíamos al 3.4% cada año el número de pequeñas empresas que se fundan. Hoy estamos creciendo solo al 1.9%. Lo estamos haciendo mal. Necesitamos promover la iniciativa de las personas para que podamos tener mayor generación de valor, mayor generación de empleo, mayor generación de bienestar. Y todo el costo que va asociado con eso, porque cuando nace una empresa y muere, pues finalmente tienes activos que en algún momento tuvo que invertir el pequeño emprendedor para poder iniciar su negocio,
tuvo que cumplir con cierto marco regulatorio y todos esos costos finalmente son desperdiciados y ahí tenemos una oportunidad importante para hacer crecer la economía del país. Así es. Algo que también plantean los partidos políticos en esta campaña electoral, Juan Pablo, se refiere fundamentalmente, y eso es lo que tú mencionabas, a cómo generar mayor accesibilidad en el financiamiento público, sobre todo para las pequeñas y las medianas empresas, pero también para los jóvenes emprendedores que hoy están saliendo de las universidades y que buscan tener nuevas oportunidades, tanto de innovación y generación de conocimiento, como también de creación de fuentes de empleo. Ustedes han trabajado de manera muy importante en tratar de vincular la educación con el empleo. Platícanos, Juan Pablo, de este tema. Creo que lo que está haciendo el Instituto Nacional de los Emprendedores es lo correcto, de ir fomentando la vinculación entre fuentes de capitalización para los emprendedores, política pública especializada y la innovación con ellos. Sin embargo, los fondos que son asignados al instituto no son suficientes, realmente son muy pequeños todavía. Pero aún así tienen que ser complementados con mayor conocimiento estructural aplicado a las propias empresas. No basta con generar emprendedores en México, que es importantísimo para aumentar el número de empresas. Pero necesitamos reforzar a las propias empresas para que las empresas puedan crecer. Y reforzarlas significa con talento. Por eso nosotros estamos generando y motivando junto con la Secretaría de Educación Pública, en específico hoy con CONALEP, pero esperemos hacerlo con el resto de los subsistemas en educación media superior y dentro de poco en educación superior, la vinculación empresa-escuela, pero pasando un poco de la firma de convenios y de las fotografías a hechos y programas específicos para los jóvenes. Tenemos la alta, urgente necesidad de generar 300,000 técnicos mexicanos para todo lo que puede desarrollarse en México. Y para eso necesitamos técnicos de educación media superior, técnicos superiores y profesionistas superiores. Necesitamos reivindicar que cualquier técnico tiene la oportunidad de ganar igual o más que un profesionista si se enfoca en la técnica, en la especialidad, en lo que es necesario hacer en la empresa para generar valor. Y el programa mexicano de formación dual significa que el joven pase un tiempo en el salón de clases y otro tiempo en la empresa, trabajando, aprendiendo a poner en práctica lo que aprendió en el salón de clases. La empresa invierte un poco hoy, pero genera mucho más valor en el joven contratado cuando termina su formación formal en el CONALEP o en cualquier institución, y genera hombres y mujeres con la fuerza ya interna que tiene la propia empresa. CONALEP adapta sus métodos de enseñanza y sus planes de estudio a las necesidades del mercado. La política pública significa acercarlos y las organizaciones empresariales para darles la plataforma para que puedan entonces generar el valor. Nos urge tener técnicos mexicanos y nos urge valorarlos. Yo valoro muchísimo la labor de un taxista. Por supuesto que para mí es admirable cuánto tienen que dedicarle, 12, 14 horas diarias para llevar el sustento a su casa. Pero me da muchísima tristeza observar que tenemos profesionistas que no han podido encontrar oportunidades por falta de competencias suficientes o por falta de oportunidades en México para poner en práctica su vocación. Necesitamos entonces técnicos enfocados que puedan generar el ingreso suficiente como un profesionista y que además aporten valor directo a la generación de mejor valor agregado en las empresas. Por eso la figura del ombudsman mexicano para la pequeña y mediana empresa nos atrae muchísimo, para que tengamos política pública enfocada en la generación de oportunidades a través de la generación de valor e innovación dentro de las propias empresas. Los padres de familia que muchos nos están viendo el día de hoy, una de sus principales preocupaciones es que cuando sus hijos terminen la escuela no van a tener empleo. Otra preocupación es que sus hijos no tienen las mejores condiciones de salud. Ellos mismos como padres de familia evalúan que la seguridad social que hoy tienen no es la más adecuada. Las medicinas no las surten adecuadamente. Para poder tener una cita médica en el hospital público pues pasan muchísimas semanas y ellos se siguen sintiendo mal. ¿Cuál es la propuesta de la Coparmex que también la están planteando los partidos políticos para fortalecer a la seguridad social en México? Solo
permíteme atender el tema de la educación para concluir el tema anterior. Tenemos que romper el mito. No les vamos a dar a nuestros hijos herramientas, no necesariamente se las damos herramientas para la vida si se gradúan de una profesión universitaria. Finalmente la educación es que ellos tengan herramientas para salir adelante en la vida, y las herramientas se las podemos dar desde la casa y en el sistema educativo mexicano, si este es de calidad, si ya terminaron en una educación media superior o si deciden irse a ser técnicos superiores o universitarios. Pero en cualquiera de esas tenemos que garantizar que tengan herramientas y competencias para la vida. Por el otro lado, sí necesitamos para todos los mexicanos tener un sistema nacional de seguridad social. Hemos tenido un sistema exitoso del siglo XX, pero el modelo se cansó y el modelo no responde ya a las realidades de nuestro tiempo. Discutámoslo en México y pongamos cada quien de nuestra parte. Los sindicatos, los empresarios, las instituciones públicas. Todos tenemos que poner nuestra parte para tener un sistema digno de atención expedita, de atención digna, de prevención y de atención a nuestros adultos mayores que tanto lo necesitan de nuestra protección. Por eso tenemos que discutirla hasta llegar a un sistema integral de seguridad social para todos los mexicanos. Y ahí va acompañada la formalización de la economía. La economía tiene que trasladarse a que más mexicanos paguemos impuestos para que podamos responder a los retos que tenemos para el futuro. Juan Pablo, estamos terminando nuestra conversación y me gustaría hacerte dos preguntas más. Tú normalmente en tu quehacer de trabajo te reúnes con los coordinadores parlamentarios de las fracciones cuando hay alguna reforma importante que debe llevarse a cabo. Pero hoy estamos ante la oportunidad de que se están conformando apenas en el proceso electoral cuáles serán las posiciones de los partidos políticos en las cámaras. Si estuvieras enfrente ahorita de los coordinadores parlamentarios próximos, ¿cuál consideras tú que deben ser las 5 reformas fundamentales que deben ser la punta de lanza para el Congreso en la Cámara de Diputados en los próximos 3 años? Pues efectivamente es una oportunidad para profundizar primero en este Congreso, terminar con el acuerdo del Sistema Nacional Anticorrupción y las leyes de transparencia. Probablemente ya la tengamos esa lista para el próximo lunes, entonces ahí la podemos tener. Pero por el otro lado vienen leyes secundarias y reglamentos que es necesario acordar lo más rápido posible. Es una demanda de la sociedad que tengamos instituciones transparentes que generen confianza y mecanismos de rendición de cuentas. Yo creo que eso es lo principal que tenemos que legislar para generar confianza, fortalecer la confianza de la convivencia de los mexicanos. El problema fundamental, por el otro lado, es la seguridad en materia de Estado de Derecho. Necesitamos legislar para que las instituciones que tenemos hoy, que salvaguardan la seguridad nacional, la Armada, las instituciones de defensa y la Armada de México, la Naval, tienen que reforzarse para darles las garantías para poder intervenir en donde los estamos necesitando, para cerrar los círculos, de poder tener un sistema nacional de seguridad que nos permite confiar que podemos abatir la criminalidad y brindar convivencia pacífica entre los mexicanos. Necesitamos trabajar fuertemente en una legislación que permita esto que hemos hablado hoy, la empresarialidad. Pero no significa elevar privilegios para los empresarios, lo que significa es elevar a rango constitucional el fomento y la promoción del emprendimiento de los mexicanos, para que los mexicanos tengan incentivos para emprender por sí mismos. Solo el 16% de los jóvenes piensa en ser independiente y solo el 50% de ellos, es decir, solo el 8% de los jóvenes de menos de 29 años logran poner su propia empresa, su propia iniciativa. Tenemos que elevarlo porque, vuelvo a repetir, ni es el gobierno ni líderes mesiánicos los que van a sacar adelante a México. Lo que en la realidad va a sacar adelante a México somos nosotros, los ciudadanos, las personas independientes, libres, con iniciativa, que en un marco legal tengamos oportunidad de generar nuestro propio talento, es decir, que nos preparen bien, tengamos un marco que nos permita seguridad en la convivencia y política pública que nos permita crear y generar valor.
Juan Pablo, únicamente quiero comentarte, innovación, conocimiento y emprendimiento son como tres aspectos fundamentales que deben tener los ciudadanos. Para concluir nuestra conversación, ¿cómo los podemos aplicar desde tu punto de vista para impulsar más a la sociedad civil y que realmente la sociedad civil sea un contrapeso de las políticas públicas, pero que también asuma corresponsabilidad en la eficacia de las mismas? Sí, necesitamos que la política promueva al ciudadano, pero el ciudadano también se responsabilice de los beneficios o los incentivos que pueda tener. Para nosotros, modelos de triple hélice son los modelos adecuados, es decir, universidades, centros de investigación, el talento, tienen que estar vinculados y tiene que haber incentivos para que se vinculen con la empresarialidad, es decir, con personas que estén dispuestas a arriesgarse y a perseguir un sueño, llamar a otros para perseguir un sueño. Al generar pequeñas, medianas o grandes empresas, todo aquel que quiera generar valor tiene que vincularse con el talento. Y tiene que haber una política pública que fomente esta vinculación, es decir, que encuentre financiamiento, que encuentre incentivos, que encuentre desgravación fiscal para poder poner en práctica los sueños, los productos, las patentes que en esta vinculación se pueda dar. Y la vinculación en México para generar conocimientos tiene que premiarse todo aquel talento, toda aquella patente, toda aquella investigación que pueda aterrizarse en el mercado. Si se puede aterrizar en el mercado, hay un mérito que se hizo de manera coordinada entre las partes. Y la política pública para que mientras se ponga y alcance un nivel de fortaleza ese producto, tenga incentivos fiscales y ayuda de financiamiento con la banca de desarrollo y la banca comercial en conjunto. Juan Pablo, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Muchas gracias por el trabajo ciudadano que realizas a través de la Coparmex y muchas gracias que la Coparmex también es parte de la sociedad civil y que ayuda a impulsar iniciativas de otras organizaciones. Muchas gracias por invitarme a tu programa y por ser un ciudadano responsable. Gracias. Y con esa idea nos quedamos, amigos. Es importante que tengamos muy claro, como nos decía Juan Pablo, que tengamos la posibilidad de soñar el México que merecemos. Y soñar significa aterrizar, asumir responsabilidades, exigirle a los próximos diputados que la agenda de una educación de calidad, de una seguridad social que sea accesible para todos, de que realmente la economía esté destinada a combatir la desigualdad, que es el principal problema que aqueja a nuestro país, que los jóvenes tengan nuevas oportunidades, como lo planteaba Juan Pablo, no solamente de empleo, sino también de formación, de vida integral. Ese es el sueño que todos juntos, los ciudadanos, podemos construir. Les agradecemos que nos hayan visto el día de hoy y recuerden, ante todo, seamos buenos ciudadanos. Muy buenas noches.